Buenas tardes mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. En este día viernes me ha tocado a mí llevarles esta reflexión que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Pero antes mis hermanos vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar. Así que me acompañan. Padre Celestial, te damos tantas gracias Señor por este momento donde tú me has utilizado el día de hoy. Por eso te doy gracias Señor con gozo en mi corazón. Así también, Padre, te pedimos que nos puedas guiar en toda palabra y que también el Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento, sabiduría para poder apreciar esta reflexión y tu palabra. Y la podamos guardar en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, como les decía, la palabra se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, en los versículos del 41 al 44. Y dice así, en el nombre del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fue entonces cuando se acercó una viuda para presentar su ofrenda a mis hermanos, pero antes de considerar lo que hizo, debemos recordar algunos detalles, ¿cierto?, sobre la vida de estas mujeres en la sociedad judía de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que notamos, mis hermanos, es que Jesús mostró mucho interés por la situación de las vidas. ¿Por qué? Por la razón que estaba en una vez que sus maridos morían, ellas quedaban en una difícil situación económica de abandono y de desamparo. Entonces, ya sabemos que en el mundo antiguo o en esos tiempos no existían las ayudas de hoy en día. Así que por eso quedaban en absolutamente abandono y absolutamente en la pobreza. Así que además era muy difícil, mis hermanos, que pudieran entrar, ¿cierto?, en el mundo laboral o trabajar. Así que de no ser que dispusieran de medios o de ahorro, etc., su vida se volvía muy complicada al ser viuda, digamos. Pero aún suponiendo, mis hermanos, que tuvieran alguna fuente de ingresos o propiedades, con frecuencia caían en manos de algunos hombres que se dedicaban, ¿cierto?, a estafarles o a robarles. Por lo tanto, las viudas dependían de la misericordia de Dios, netamente de la misericordia de Dios, mis hermanos. En resumidas cuentas, la condición de la viuda, mi hermana, era muy dura y de mucha lástima para el resto. Y no es de extrañar que como resultado de su necesidad y de desamparo, muchas de ellas fueron llevadas a una mayor dependencia de Dios. Ellas mismas dependían de Dios, de su sustento, de poder confiar en Él y que Él proveyera. Y aún usó más en constante la oración, ¿cierto?, para poder comunicarse con Él y que Él la sostuviera de ahí para adelante. Y también, mis hermanos, explicarle el contexto de esta ofrenda, ¿cierto?, que como dice acá en la palabra, que eran, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Esto significa que 2 blancas eran 2 monedas de cobre, que eso significaba un cuadrante, que eran 2 monedas de cobre, como dije, que eran las monedas de menos valor en esos tiempos, las que tenían menos valoración. Como decir, hoy en día 2 monedas de 5 pesos, de 10 pesos.
Entonces, se imaginará, mis hermanos, que al momento de ellas ofrendar, quizás esa cantidad de dinero o lo que ellas tenían, digamos, o sea, era todo lo que tenían en general. Entonces, quizá era para poder sostener los alimentos de la semana, del mes. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús quedó pendiente de esa ofrenda y no, sin embargo, de la que echaban los ricos, porque los ricos llegaban y echaban y sonaban en abundancia las monedas, pero también nos da la nota de que quizás ellos, con el corazón que iban a ofrendar, no era lo que el Señor nos demanda, que era cierto de lo que les sobraba, de toda su abundancia, de toda su riqueza, era de lo que a ellos les sobraba. En cambio, el corazón gozoso de esta viuda pobre, que tenía solamente 2 monedas de un valor mínimo, ella iba con corazón gozoso. Y eso es lo que nos muestra esta reflexión, estos versículos del dador alegre, del dador de corazón alegre. Entonces, mis hermanos, en estos versículos, como dije, podemos ver la enseñanza que nos deja esta viuda, que son estos puntos. La ofrenda agradable, como decía a Dios, ofrendar con el corazón, independientemente del valor de las monedas o de lo poco que podamos tener, es ir con eso, con ese poco, pero para el Señor siempre va a haber nuestro corazón y nuestra actitud de dar, y para Él va a ser mucho. Y para nosotros también, si vamos con esa fe, con esa confianza en Él, que Él provee, quizás lo justo o lo necesario, pero nos provee, dar de lo que Él nos da también. El primer punto que podemos afirmar nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, de esta generosa ofrenda, ¿cierto?, de esta viuda, que es una ofrenda agradable a Dios, por los puntos que estábamos diciendo. Por muy poco que haya sido, para la viuda fue todo lo que tenía, y alegremente fue y lo dio. Sin mirar atrás, quizás no tenía más dinero, pero fue con su corazón gozoso, con su ofrenda agradable a Dios. Por eso el Señor Jesucristo puso los ojos, ¿cierto?, en esta viuda, en la forma que fue a ofrendar, en la forma que echó en el arca que había en ese momento. Y también vemos la entrega total a Dios. Debemos rendirnos por completo a Dios en un acto de adoración, tal como se nos enseña en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios, lo que decíamos, ¿cierto?, de esta ofrenda que nuestro Señor miró en aquella viuda. El Señor Jesús deja ver que la viuda pobre, aunque solo tenía 2 moneditas, estas 2 monedas de poco valor, cómo adoró a Dios en su ofrenda, entregando todo ese día a nuestro Dios. Lo importante para Jesús no fue la gran cantidad, como dijimos, que pudo depositar, o el bulto, o el sonar de estas monedas, sino la actitud con la cual lo hizo, en un acto, ¿cierto?, de adoración, de entrega, de fe, de decir, de entregarle los problemas a Dios. Es lo que nos enseña, ¿cierto?, esta forma de ofrendar con el corazón gozoso. Como decíamos, la confianza y la fidelidad de Dios. Sabemos que nuestro Dios nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar desamparados. Pero no solo las viudas deben servir y adorar a Dios y tener plena confianza en Él. Todo creyente, mis hermanos, todo creyente es llamado a confiar en las promesas de nuestro Dios y vivir en fidelidad al Señor. A veces nos apuramos, nos desesperamos, pero siempre nuestro Dios va a ser fiel. Siempre va a estar ahí diciendo: tranquilos,
aquí estoy. Y por eso debemos adorarlo, ¿cierto? En esa confianza de su fidelidad, valga la redundancia. Y podemos ver en Hebreos 13:5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Aquí nos está diciendo que confiemos en Él, que Él no nos va a dejar solo en ningún momento, y así hemos visto, mis hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar. No nos ha dejado desamparados. La viuda no se puso a pensar que si daba lo que tenía, se quedaba sin provisión. Porque muchas veces podemos ver nosotros que quizás o pensamos, a diferencia de esta viuda o a diferencia de los ricos que estaban dando en ese momento también, que quizás iban a quedar sin provisiones o le iba a faltar, etc. Pero esta viuda, con la fe intacta, dio todo lo que tenía. Todo, 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 todo. Entonces, confió, ¿cierto?, en la fidelidad de Dios en ese momento y le adoró a través de este acto de confianza y fidelidad. Que Él siempre va a ser totalmente el sustento de cada día que le va a dar. Y Él también, como dijimos, mis hermanos, lo ve todo. Él ya ve que sus hijos cómo van o de qué manera se presentan a ofrendar. El pasaje de San Marcos, nos permite conocer que Jesús observó a la gente que depositaba el dinero en las arcas o urnas dispuestas para ello, que veía cómo hacían esos donativos e identificaba a cada uno. Identificó a la viuda pobre, así como a los ricos. La viuda pobre no pasó desapercibida ante la mirada del Señor Jesús. Su ofrenda no pasó desapercibida tampoco, mis hermanos, al punto que hoy nosotros tomamos en cuenta de ella y su actitud, así como también de aquellos ricos y su actitud, que dejaba bastante que desear, teniendo mucho dinero, daban migajas al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de aquel que todo lo ve, como dice Hebreos 4, mis hermanos. 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda intención de nuestro corazón, Él la conoce perfectamente, mis hermanos. No se le escapa nada a nuestro Señor. Desde el momento en que nosotros pensamos en ofender, Él ya nos está viendo y está viendo el corazón que nosotros tenemos para esa ofrenda. Así que, mis hermanos, en el Señor tengamos esa actitud como lo tuvo esta viuda pobre, como describe acá la palabra, que a pesar de no tener más que 2 monedas de cobre del menor valor, ella la ofrendó con corazón alegre y dispuesta y confiada, ¿cierto?, en nuestro Dios, que no la iba a dejar desamparada, a pesar de lo que ya conocimos, de lo que significaba ser viudas en esos tiempos. Como dice 2 de Corintios 9:7, que dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No importa, como dijimos, el valor de su ofrenda, mis hermanos. Por muy poco valor que sea, nuestro Señor Jesucristo lo está viendo. Está viendo esa ofrenda agradable a Él ante sus ojos. Y vamos a lo importante, mis hermanos, que pudimos ver, ¿cierto? Estos puntos que pudimos ver en esta enseñanza que nos dejó, que es la confianza en el Señor, la fidelidad, la entrega total, aunque a veces nos cueste, la entrega total a Dios de nuestras preocupaciones, de nuestras aflicciones, de que quizás no va a alcanzar el dinero, vayamos a justo. Siempre el Señor va a estar ahí proveyendo para sus hijos.
y la fe que puso esta viuda, ¿cierto?, en el mismo Dios Todopoderoso. Él, como dijimos, no veía el valor de la moneda o de la cantidad, sino el corazón del dador alegre que va ante su presencia a dar y a ofrendar. Seamos como esta viuda. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice acá en estos versículos. Dice el 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Así que gran enseñanza, mis hermanos, esperando que haya sido de bendición para ustedes, a seguir esta enseñanza de estos versículos, de esta viuda, ¿cierto?, que nos enseña a dar con el corazón alegre, independientemente del valor y de lo poco que tengamos. Así que haya sido de bendición y que tengan un bendecido día.